En este ejercicio 1 contamos con una tabla de doble entrada que se compone de productos con empresas que los venden. Esta tabla de doble entrada tiene a su vez en el centro la cantidad de unidades vendidas por cada combinación. Se pide, teniendo como dato un producto y una empresa, hallar el monto con formato condicional de la intersección de dichas combinaciones. En otras palabras, cuando presionemos F9, nos tiene que salir básicamente la intersección de los datos que estamos trabajando. Observen que las empresas y los productos a nivel de definición pueden cambiar en cualquier momento. Sin embargo, la búsqueda siempre tiene que ser perfecta. El primer paso es determinar claramente cuál es el rango donde el formato condicional será aplicado. Supongamos que el formato condicional lo deseamos aplicar desde la celda C4 hacia la derecha y hacia abajo hasta la celda L16. Entonces, no perdamos de vista que la primera celda sobre la cual vamos a aplicar nuestro formato es la celda C4. Por tanto, la utilizaremos como referencia al momento de escribir nuestra fórmula. Y decimos, para que se pinte la celda C4, su empresa, la empresa asociada a la celda C4, se encuentra en la celda B4. Entonces ponemos igual B4. Y decimos, para la celda B4, pensando en que esta fórmula se tiene que copiar hacia la derecha y hacia abajo, debemos de fijar solamente la columna B. Ahora bien, esta celda B4 tiene que ser igual a la empresa que nos están dando como dato, que se encuentra en este caso en esta celda azul, que sería la celda O4. Pero esta celda, como vamos a copiar la fórmula y no queremos que se mueva, la fijamos con dólar en ambos lados. Y decimos, esta fórmula está analizando a la empresa que se encuentra relacionada con la celda C4. La encerramos entre paréntesis y decimos, también tiene que cumplir con la condición del producto. Entonces ponemos por y abrimos paréntesis. La condición del producto, si pensamos nuevamente en que partimos desde la celda C4, el producto se encuentra en la celda C3. Y decimos, en la celda C3, ¿qué tenemos que fijar con dólar para pensar en esta fórmula copiada hacia la derecha y hacia abajo? Fijamos con dólar la fila 3. Y decimos, esto tiene que ser igual al dato del producto. El dato del producto nosotros lo tenemos en esta celda. Sería la celda O3. Presionamos F4 para fijar tanto la fila como la columna de dicha celda. Cerramos paréntesis. Esta fórmula nos va a devolver para la primera parte un verdadero o un falso si es que cumple la primera condición, y para el segundo paréntesis también un verdadero o un falso si es que cumple la segunda condición. La multiplicación hace que el verdadero por verdadero se convierta en 1 y verdadero por falso o falso por falso se convierte en 0. Por tanto, si devuelve esta multiplicación 1, esa celda cumple con las dos condiciones simultáneamente y por tanto deberá ser pintada en el formato indicado. Damos un Enter para que la fórmula quede almacenada ahí y regresamos nuevamente a la celda y copiamos nuestra fórmula. Sombreamos nuestra fórmula y presionamos Control C. Damos escape. Una vez que damos escape, nos vamos a marcar el rango donde queremos aplicar el formato condicional y escogemos del menú superior Inicio, escogemos la opción de formato condicional, escogemos la opción de nueva regla
escogemos la opción de utilice una fórmula. En la casilla presionamos control V chica para copiar la fórmula y decimos vamos a aplicarle un formato. En ese formato vamos a aplicarle un relleno. El relleno para nuestro ejemplo va a ser fondo de color rojo. Damos a aceptar. Nuevamente damos a aceptar. Y tenemos nuestro resultado. Observen que para el producto 416 intersectado con la empresa 291 se pinta la cantidad de unidades vendidas. Presionamos F9 y permanentemente tenemos el dato actualizado de la cantidad vendida para esa empresa y ese producto. Para que la fórmula les quede de referencia, vamos a poner igual fórmula texto, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda y damos enter. Esto es para que ustedes observen cuál es la fórmula con la cual el formato condicional está trabajando. Pasamos ahora a la hoja 2. Y en este ejercicio nos dan como dato el nombre de un producto y nos piden pintar toda la columna asociada a dicho producto, tal como se muestra en el ejemplo. Cuando presionamos F9 debemos de llegar a obtener este resultado. Semejante al problema anterior, tenemos que primero detectar nuestro rango donde el formato condicional será aplicado. Este nuevamente vuelve a ser desde C4 hasta L16. Y decimos, la primera celda superior izquierda de ese rango es la celda C4. Entonces todo nuestro análisis va a partir de dicha celda. Como nos piden pintar el producto asociado a dicha columna, que es producto 373 para mi ejemplo, eso es un aleatorio, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nuestra celda de origen es la celda C4, decimos, para la celda C4, ¿cuál es la celda que contiene el título del producto? Es la celda C3. Y entonces vamos a trabajar con la celda C3. Decimos igual C3. Y decimos, vamos a fijar con dólar la fila 3. ¿Por qué? Porque cuando copiemos la fórmula hacia la derecha, en el formato condicional, sí queremos que las columnas se muevan, C, D, E, F, y tome los títulos de los productos que se encuentran en la parte superior. Pero cuando esta fórmula sea copiada hacia abajo, la fila amarilla no tiene que moverse. Eso implica que debe estar fijada con dólar. Decimos, esto tiene que ser igual, clic a donde está el producto amarillo que estamos buscando, fijando con dólar F4. Damos enter, ¿de acuerdo? Ya tenemos acá nuestra fórmula. Esta fórmula la sombreamos, control C, damos escape, marcamos el rango donde queremos aplicar el formato condicional y decimos inicio, formato condicional, escogemos la opción de nueva regla, escogemos la opción de utilice una fórmula, en la casilla ponemos control V chica para copiar la fórmula, aplicamos la opción de formato, le vamos a poner en relleno, entramos por la opción de relleno, le ponemos fondo rojo y presionamos aceptar 2 veces. Se puede observar que para el producto 137 ya está pintada la columna correspondiente. Si presionamos F9, la columna va a pintarse dependiendo del dato solicitado.
Como proceso final ponemos igual fórmula texto, abrimos paréntesis de la celda para que quede registrada la fórmula que vamos a usar para nuestra solución. Pasamos ahora a la hoja 3 y lo que tenemos es que aplicar un formato condicional a la empresa que está indicada en la celda azul. Por tanto, debemos de obtener un resultado de este tipo. Una fila que se va pintando conforme la empresa va cambiando en nuestra zona de datos. Como ya es sabido, vamos a tomar como referencia la celda C4 para nuestro análisis. Y decimos, como nos interesa ahora trabajar la empresa, decimos, para la celda C4, su empresa se encuentra en la celda B4. Decimos igual B4. Y fijamos con dólar, en este caso, solamente la columna B. Decimos igual, hacemos clic en la empresa. Esta empresa sí fijada con dólar, tanto la columna y la fila, porque al momento que volvemos hacia la derecha no se tienen que mover ninguno de esos dos datos. Damos enter, regresamos a la fórmula original, la sombreamos, control C, damos escape, vamos a regresar a la celda C4, marcamos la zona donde está nuestra base de datos y ponemos inicio, formato condicional, escogemos la opción de nueva regla, escogemos la opción de utilice una fórmula, vamos a pegar la fórmula acá con control B chica, aplicamos formato, entramos por la opción de relleno. En la opción de relleno vamos a especificar color rojo, damos aceptar 2 veces y el proceso está completado. Si presionamos F9, la máquina ya está detectando la fila de la empresa correspondiente. Vámonos para colocar la fórmula. Abrimos paréntesis, damos enter y esta es la fórmula que estaría trabajando para nuestro problema. Pasamos ahora a la hoja 4, donde en el ejemplo 4 nos dicen que dado este producto y dado esta empresa, se pide crear un formato condicional que muestre tanto la fila como la columna donde se encuentra la empresa y el producto en color rojo y la intersección de la fila con la columna que se muestre en color azul. Para resolver este ejercicio podemos usar formatos condicionales independientes que en conjunto nos den la solución buscada. Por ejemplo, voy a primero trabajar el formato condicional que me selecciona fila. Como ya es sabido, nuestra primera celda sobre la cual vamos a aplicar un formato sería la celda C4. Por tanto, la fila, que sería en este caso la empresa relacionada, se encuentra en la celda B4. Bajamos y decimos igual B4, fijo con dólar solo la columna B y digo, esto tiene que ser igual a la empresa. Clic a la celda azul. Presionamos F4 y damos enter. Esta sería la fórmula para la fila. Ahora bien, vamos a hacer la fórmula para la columna. Sería algo semejante. Igual, la columna está asociada con los productos,
Por tanto, para la celda C4, su producto está en la celda C3. Y decimos que fijamos con dólar la fila 3. Decimos igual, clic a la celda donde está el producto, fijado con dólar, tanto letra como número de fila, damos enter, y esto decimos que es para la columna. Ahora, busquemos la intersección. La intersección tiene que cumplir con las dos condiciones a la vez. Decimos igual, abrimos paréntesis, clic acá. Primero vamos a trabajar con las filas, sería B4 fijado con dólar, la columna B. Esto tiene que ser igual a esta celda azul, que es el de la empresa, fijado totalmente con dólar. Cerramos paréntesis, y para indicar que es la intersección lo que estamos buscando, ponemos un por que sería semejante al i. Ahora analizamos la empresa, que sería esta de acá, la celda C3, lo fijamos con dólar. Tiene que estar fijado con dólar solamente el número de la fila. Esto tiene que ser igual, clic a la celda amarilla, también fijada con dólar, F4, cerramos paréntesis y damos enter. Y esto sería para el cruce. Siguiente paso, vamos a ir aplicando cada uno de estos formatos a la celda C4. Vámonos a la primera fórmula, a la fórmula que era para la fila, la sombreamos, control C, damos escape, marcamos toda la zona del formato condicional, decimos inicio, formato condicional, escogemos básicamente la opción de nueva regla, escogemos la opción de utilizar una fórmula, hacemos clic en la celda, control V chica, vamos a poner formato, vamos a aplicarle fondo rojo, damos 2 veces aceptar. Ya está la primera parte. Como el rango sigue marcado, nuevamente ponemos inicio, formato condicional, pero para eso primero vamos a dar a la fórmula para la columna, la vamos a llevar a memoria, control C, damos escape. Ahora sí, nuevamente marcamos nuestro rango, ponemos inicio, escojo la opción de formato condicional, nuevamente escojo la opción de nueva regla, utilizar una fórmula. Ok, una vez que hemos escogido la opción de utilizar una fórmula, seleccionamos la fórmula en sí, vamos a escogerlo, clic acá, ponemos control V chica, ya tenemos la fórmula, vamos a aplicar la opción de formato, le ponemos relleno de color rojo, damos aceptar, nuevamente aceptar, ya tenemos las dos columnas, o sea, bueno, la columna y la fila. Ahora falta la intersección. Regresamos a esta celda que es la intersección, sombreamos la fórmula de la intersección, control C, damos escape, nuevamente marcamos la zona del formato que queremos aplicar, ponemos nuevamente inicio, formato condicional, nueva regla,
utilizar una fórmula, nos vamos a la casilla de la fórmula, ponemos control B chica, nos vamos a la parte de formato. Supongamos ahora que para la intersección queremos aplicar un fondo de color azul. Damos a aceptar, nuevamente damos a aceptar y ya tenemos nuestra respuesta. Si se observa, al presionar F9 siempre nos está mostrando la celda de cruce de información. Como paso final, nos ubicamos un poco más abajo, ponemos fórmula texto, abrimos paréntesis, seleccionamos la primera fórmula, vamos a copiarla hacia abajo para que se muestren las otras dos fórmulas que se han generado, y esto sería obviamente para estas tres condiciones. Control C, nos ubicamos un poco acá, control B chica, para que quede registrado los procesos de fórmulas que hemos creado. Pasamos ahora a la hoja 5, donde tenemos el ejercicio 5. Este ejercicio es parecido al ejercicio anterior, con la diferencia de que las fila y columna marcada solamente tienen que llegar hasta la celda de la intersección. En otras palabras, podemos nosotros notar que solamente está llegando hasta la intersección. Para responder esta pregunta, lo que haremos en primer lugar será copiar las mismas fórmulas que nos sirvieron para desarrollar el ejercicio anterior, el ejercicio 4. Ahora bien, si nosotros regresamos un momento al ejercicio 4 para recordarlo, las fórmulas que habíamos obtenido nos permitían aplicar un formato condicional a toda la fila y a toda la columna de datos, y además pintar en fondo azul el cruce. Lo que queremos ahora, por tanto, es modificar la fórmula del formato condicional de la fila para que solamente muestre o pinte en rojo hasta la columna donde se encuentra la intersección. Por tanto, todas estas celdas que se encuentran hacia la derecha no deberían de tener formato. De la misma manera, si trabajamos la columna del producto, debajo de la intersección, estas filas tampoco tendrían que aparecer. Por tanto, lo que vamos a hacer es tomar como base las fórmulas del ejercicio 4 y aplicarle restricciones adicionales al formato de la fila y al formato de la columna para que no muestre estas celdas de color rojo. Regresamos entonces a nuestra hoja, que es el ejercicio 5, donde tenemos la fórmula base para la fila. Presionamos F2 para modificar nuestra fórmula y decimos, en primer lugar, vamos a encerrar todo esto entre paréntesis. Abrimos un paréntesis al inicio, nos vamos al final, cerramos un paréntesis. Y decimos, esta es la fórmula que trabaja para la fila. Decimos, la fila se pintará por mientras se cumpla ahora esta condición. Abro dos paréntesis y digo función columna. Abro paréntesis y voy a trabajar con la celda C4, que es la primera celda sobre la cual se va a aplicar el formato condicional. Cerramos paréntesis y decimos, si yo aplico la función columna a la celda C4, me devuelve como respuesta el número 3,
porque la columna C es la tercera columna de la tabla, o en este caso de la hoja. Pero lo que yo quiero es que no devuelva 3, sino quiero que devuelva 1, porque la celda C4 es la primera columna, o pertenece a la primera columna de la tabla cruzada. Entonces, para hacer ese efecto de corrección, le pongo menos 2 y cerramos paréntesis. Esto me devuelve la columna donde se encuentra la celda C4, que en este caso es 3, y el factor de corrección menos 2 es para que se ajuste el número de la columna dentro del rango de la tabla. Y decimos, esto deberá ser pintado si es que este número resultante resulta siendo menor o igual que el coincidir, abrimos paréntesis, ¿de quién? Hacemos clic al producto que está acá, lo fijamos con dólar, coma, y lo hacemos coincidir con esta zona amarilla. ¿Ok? La idea de hacerlo coincidir con esta zona amarilla, lo fijamos con dólar, con F4, coma 0, cerramos paréntesis, y nuevamente cerramos paréntesis por la gran función que hemos abierto. Lo que estamos haciendo acá es decir, seleccióname las columnas siempre y cuando estas columnas sean menor o igual que el coincidir del producto en el rango amarillo. Por tanto, como el coincidir me devuelve la columna donde encuentro el producto, lo que le estoy diciendo, en otras palabras, a la computadora es píntame todas las columnas hasta llegar a la columna donde aparece el producto. Damos un Enter y ya tendríamos la primera fórmula lista. Como abajo ya tenemos un formato condicional, vamos a reducir un poco el tamaño de la ventana. Se puede observar que está visualizándose ya el texto completo allí. Pasemos ahora a la fórmula para manejar la columna. Presionamos F2 y seguimos la misma lógica. Colocamos un paréntesis al inicio y cerramos un paréntesis al final. Y decimos, esta fórmula, tal como está, me pinta toda la columna. Pero yo no quiero que me pinte ahora toda la columna, sino solamente algunas filas de esa columna. Eso es una restricción. Entonces ponemos un por. Decimos, adicionalmente, se tiene que cumplir lo siguiente. Abrimos dos paréntesis, decimos fila, abro paréntesis, de la celda C4. Cerramos paréntesis y decimos, la fila de la celda C4 me va a devolver el número 4. Pero yo necesito que C4 para mí esté en la fila 1, porque es la primera fila dentro del rango que está definido en la tabla de doble entrada. Entonces, nuestro factor de corrección sería menos 3. Y decimos, cerramos paréntesis. Esto tiene que ser menor o igual. Y decimos, vamos a hacer ahora un coincidir. Abrimos paréntesis. Y decimos, el coincidir va a trabajar sobre la empresa. Entonces vamos a marcar la empresa, obviamente fijada con dólar, F4, coma, ¿en qué rango? Vamos a trabajar todo este rango azul. También le presionamos F4 para fijarlo con dólar, coma, 0, y cerramos dos paréntesis. Damos Enter y tenemos nuestra segunda fórmula corregida. La tercera, que es el cruce, la mantenemos tal como está. Y decimos, vámonos a la primera fórmula de la fila ya corregida. La sombreamos, Control C
damos escape, marcamos el rango donde se va a aplicar nuestro formato condicional, decimos inicio, formato condicional, escogemos la opción nueva regla, escogemos la opción utilizar fórmula. Nos vamos a la casilla, ponemos control B chica, ponemos la opción de formato, en la opción de relleno especificamos color rojo, damos a aceptar, damos nuevamente a aceptar y ya tenemos una parte. Fíjense que no ha pintado toda la fila, solamente ha pintado una porción de ella. Siguiente paso, hacemos clic a la segunda fórmula, que sería la fórmula para la columna, sombreamos la fórmula, control C, damos escape, nuevamente marcamos todo el formato condicional, todo el rango del formato condicional, nuevamente inicio, entramos por la opción de formato condicional, entramos por la opción de nueva regla, entramos por la opción de utilice una fórmula, nos ubicamos en la casilla donde vamos a meter el dato, control B chica, aplicamos formato, aplicamos fondo de color rojo, damos aceptar 2 veces. Vamos a presionar F9 y se puede observar que ya está apareciendo un esquinero que coincide con las coordenadas del producto y de la empresa. Ahora, en este caso nos está faltando la intersección. Entonces nuevamente regresamos a la celda donde está la fórmula para el cruce, la sombreamos, control C, damos escape, volvemos a marcar toda la zona orientada al formato condicional, ponemos inicio, formato condicional, obviamente escogemos nuevamente nueva regla, escogemos la opción de utilice una fórmula, control B chica para pegar la fórmula correspondiente. Una vez que la hemos pegado, aplicamos formato. En nuestro caso vamos a aplicar un formato de color azul, damos a aceptar, damos nuevamente a aceptar y ya tenemos nuestra fórmula con formato. Hacemos un clic afuera y observamos que está funcionando perfectamente. Pasamos ahora a la hoja 6, donde nos piden mostrar los n números mayores dependiendo del valor que se encuentra en esta celda roja. Por tanto, acá podemos ver que el número mayor encontrado es 400 y se está repitiendo 2 veces. Si presionamos F9 varias veces, podemos de repente encontrar que en algún momento solamente aparecerá una vez, mientras que en otra puede ser que esté apareciendo más de una vez, dependiendo obviamente de los aleatorios, como en este caso. Para responder esta pregunta, lo primero que vamos a hacer es dar nombre al rango. Nos vamos a ubicar en el rango y le vamos a poner como nombre tabla. Damos enter y luego decimos lo siguiente:
Para este rango, su primera celda representativa sobre la cual se aplicaría un formato condicional sería la celda C4. Entonces nos vamos a la fórmula solución, decimos igual. Para que se pinte C4, tiene que ser mayor o igual que el K punto ésimo mayor, y decimos sobre cuál vamos a trabajar. Abrimos paréntesis, el rango se llama tabla, coma, y el késimo mayor que vamos a seleccionar es esta celda, donde está el 5, pero fijada con dólar. Cerramos paréntesis, damos enter. Esta fórmula la sombreamos, control C, damos escape, marcamos la zona donde queremos que el formato condicional se aplique, ponemos inicio, formato condicional, escogemos donde dice nueva regla, escogemos donde dice utilice una fórmula, pegamos la fórmula. Una vez que la hemos pegado, ponemos formato, vamos a poner el tradicional fondo de color rojo, damos a aceptar 2 veces y notamos que aparece un grupo de números pintados. Obviamente puede darse el caso que hayan varios números que sean máximos. Por tanto, este número 5 me está diciendo, estoy encontrando el 399, 397, el 399 que también está allí, 397, 400 y 399. Si nos damos cuenta, está considerando también a los repetidos dentro de este análisis. Ahora bien, si nosotros en vez de 5 colocamos el número 1, damos enter, localiza solamente al máximo. ¿Por qué pinta una sola vez? Porque solamente el 399 se encuentra una vez en la tabla. Si presionamos F9, podemos notar que está detectando justo ese número 399. En este caso, por ejemplo, detectó que el máximo era 400 y lo encontró 3 veces. Por eso es que lo está mostrando 3 veces en mi lista. Entonces bajamos y decimos igual fórmula texto, abrimos paréntesis y esta es la fórmula que da respuesta a nuestro problema. Pasamos ahora a la hoja 7, donde nos dan una matriz de datos aleatorios que varían entre 1 y 30 y nos piden hallar el formato condicional aplicado a la moda de los datos, partiendo del supuesto de que no podemos usar la función moda que viene incorporada en el Excel. Por tanto, nuestra respuesta debe ser estrictamente matricial, usando álgebra de matrices y relacionándola con fórmulas que podamos aplicar dentro de los formatos condicionales. Por tanto, cuando presionamos F9, nos va a salir los números que son moda dentro de la tabla. Para responder a esta pregunta, marcaremos un rango que será el rango de los datos y le voy a poner como nombre datos. Damos enter y decimos vamos a aplicar una función contar.si matricial. Su primer argumento será el rango datos, coma,
El segundo argumento debería ser una celda, pero voy a trabajar con el mismo rango de datos. ¿Qué es lo que está produciendo esta función? Esta función está contando para cada celda que hay en el rango, está determinando cuántas veces se repite dentro de ese mismo rango. Por tanto, es como si estuviéramos hallando la frecuencia de cada una de las celdas. Siguiente paso, entramos a modificar la fórmula y decimos, sombreamos la fórmula. Una vez que la hemos sombreado, presionamos Control C para copiar. Regresamos y ponemos max. Abrimos paréntesis y cerramos paréntesis. Lo que estamos haciendo allí es localizar la máxima frecuencia de aparición. Por tanto, estamos localizando la moda. Ese máximo lo vamos a buscar en la misma matriz donde están todas las frecuencias. Sería el contar.si, entre paréntesis, datos, datos. Nos vamos al inicio de la fórmula. Cerramos paréntesis, abrimos y cerramos paréntesis y decimos, todo esto nos va a devolver falsos y verdaderos. ¿Dónde me va a devolver verdadero? Donde aparezca la máxima frecuencia. Obviamente, si el número está repetido, la máxima frecuencia también va a estar repetida. Y decimos, ok, si yo ya tengo la máxima frecuencia acá, lo que voy a hacer es determinar qué número tiene esa máxima frecuencia. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que hemos detectado el verdadero, que es la condición de que está cumpliendo con ser la máxima frecuencia, adelante le ponemos un sí. Abrimos paréntesis. Decimos, si hemos encontrado la máxima frecuencia, o sea, si todo esto es verdadero, coma, nos vamos al final de la fórmula, coma, y decimos, vamos a devolver la matriz datos. En caso contrario, devuelvo vacío. Cerramos paréntesis. Ahora bien, supongamos que el número 20 es la moda dentro de todo este grupo de números y aparece 15 veces. Por tanto, el número 15, que es la frecuencia máxima, está apareciendo 15 veces en la tabla. Por tanto, en esta tabla hay 15 verdaderos. Si aplicamos la función si y decimos devuelve datos, en caso contrario vacío, lo que está haciendo la computadora es devolver 15 valores iguales. ¿Cuáles serían esos 15 valores iguales? El número 20, cuya frecuencia es 15. Siguiente paso. Si ya tenemos una matriz donde hay 15 números 20, yo quiero hallar cuál es la moda, yo sé que la moda es 20, por tanto, ¿qué es lo que hago? Busco ahí el máximo. Si tengo varios 20 y tengo varios vacíos, el máximo valor va a ser el número 20. Si acá presionamos Control Shift Enter, nos devuelve el número 27. Para mi ejemplo, el número 27 es el que más veces se está repitiendo dentro de mi página. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántas veces se repite, simplemente haría igual, contar.si, abro paréntesis, datos, coma, y selecciono la celda donde está el 27, que obviamente puede cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas todos estos datos son aleatorios. Damos Enter
Y ahí tenemos la frecuencia de aparición. Presionamos F9, el número cambia, pero siempre tengo la frecuencia de aparición. Por tanto, ya detecté que esta es la moda. Si ya detecté que esta es la moda, presiono F2 y voy a preguntar si, vamos adelante, ¿dónde está el max? Nos ubicamos antes del max. Vamos a preguntar si la primera celda sobre la cual voy a aplicar el formato condicional, que en este caso es la celda C4, es igual a toda esa expresión. Control Shift Enter. Y decimos, esta fórmula la sombreamos, Control C, damos escape y decimos, vamos a trabajar nuestra fórmula acá. Para trabajar nuestra fórmula, primero verifiquemos que no existen formatos condicionales previos. ¿Cómo lo hacemos? Muy simple, formato condicional, ¿ok? En lo que es la opción de borrar reglas, nos aseguramos de que no haya ningún formato en la hoja, ¿no? Y ahora sí, una vez que tenemos eso definido, nuevamente ponemos inicio, formato condicional, nueva regla, utilizar una fórmula, clic a la celda, ponemos control B chica y esta es una matricial, ¿no es cierto? Control Shift Enter para definirlo como matricial. Aplico formato, vamos a poner color rojo y damos aceptar. Dos veces aceptar y notamos que ahora nuestro número mayor repetido es justo el 30. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo podemos verificar eso? Hay una función que se llama moda. Igual moda, abrimos paréntesis de la matriz datos, cerramos paréntesis, damos enter y nos dice la moda es 28, justo el número que está pintando la computadora. Presionamos F9 varias veces y ya tenemos nuestra respuesta. Ahora bien, acá estamos partiendo del supuesto que la pregunta nos dice que no podemos usar la función moda, por tanto esto está descartado. Si no pudiéramos usar la función moda, esta es la técnica usando fórmulas matriciales. Por tanto, vamos a colocar la fórmula acá, igual fórmula texto, abrimos paréntesis, damos enter y ya tenemos nuestra fórmula completa.